muchachos de quinto grado. Trabajaremos hoy las oraciones copulativas. Iniciaremos con nuestra respectiva lámina y posterior a ella la lectura. Tenemos en pantalla a continuación una lámina muy representativa del departamento de Carazo. Oh, muy bien, ya lo identificaron, ¿verdad? Es el huehuense o macho ratón, una de las obras teatrales más importantes de nuestra Nicaragua y patrimonio nacional. Esto pertenece a San Marcos, es muy popular en la comunidad de San Marcos y el baile es parte representativa del mestizaje. Obviamente que es un patrimonio nacional de todo lo que es Latinoamérica y nuestro país, en especial Nicaragua, ¿verdad, muchachos? Ya lo han visto, ya lo han analizado. A continuación leeremos el siguiente texto que dice el folclore. La palabra folclore, usada por primera vez en 1846 por el británico William J. Thomas, proviene de los términos inglés folk, que significa pueblo, y lore, ciencia. Por lo tanto, la palabra folclore traducida literalmente significa ciencia del pueblo. Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares, pero fue a mediados del siglo XIX cuando los estudiosos echaron una mirada en las prácticas comunes de la gente. En las costumbres están ocultos los secretos del pasado y en las tradiciones está la identidad de los pueblos. Así empezaron en muchos países los estudios metódicos sobre la cultura popular. El terreno que abarcaron estas investigaciones fue al principio muy reducido. Primero se estudiaron los cuentos y las leyendas. Más tarde se analizaron las canciones y fiestas. Por último, todos los elementos de la vida social, material y espiritual de los pueblos. El folclore podría definirse como la ciencia de los usos y costumbres de los pueblos. Ese es el texto que tenemos hoy para nuestros muchachos de quinto grado, pero vayamos pensando, muchachos, vayan leyendo y vamos pensando. ¿Cuál es el tema que expone el texto? Vayan pensándolo. ¿Cuál es el conocimiento que hemos adquirido con el texto? ¿Qué conocimiento hemos adquirido? ¿Y qué tipo de texto es? Es importante siempre aprender qué tipo de texto es el que estoy leyendo, ¿verdad? Para que nosotros vayamos aprendiendo un poco más y vayamos teniendo mayor conocimiento. Muy bien, si hablamos cuál es el tema que expone el texto, estamos hablando de que nos habla sobre el folclore, o sea, de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Ahí nos lo dice el texto. Meramente habla del folclore, del conocimiento y las costumbres que posee. Ahora también teníamos la otra pregunta. ¿Cuál es el conocimiento que hemos adquirido? Muy bien, hemos aprendido un concepto científico de lo que es la palabra folclore, ¿verdad? Pero también hemos adquirido el conocimiento de quiénes son aquellas personas que han investigado sobre nuestras tradiciones y costumbres y qué significa para nosotros. Excelente. También teníamos la última pregunta, ¿qué tipo de texto es? Es un texto con, muy bien, expositivo. Es un texto positivo porque te expone la idea, el conocimiento de una investigación que ellos han realizado continuamente. Pero, recordemos. ¿Qué es un texto científico? Que es parte de la temática que tenemos que abordar hoy. Un texto científico son aquellos que tienen la intención de informar, de darte a conocer, de transmitir, de mostrar avances productivos. De esto es parte de la investigación que se transmite poco a poco a nosotros a través de diferentes textos de carácter meramente científico, donde el autor no expresa ningún sentimiento. A esto le llamamos un texto científico. Pero nuestro tema del día de hoy era ¿qué? Excelente, las oraciones copulativas. Y tenemos acá una oración que nos va a ayudar a entender qué es una oración copulativa. Muy bien. En las costumbres están ocultos los secretos del pasado. En las costumbres están ocultos los secretos del pasado. Inicialmente, cuando analizamos una oración, comenzamos con el verbo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Muy bien. La palabra están viene del verbo estar y ustedes ya lo conocen como una forma verbal conjugada, ¿verdad, muchachos? Ya lo conocen como una forma verbal conjugada. Si esta es mi forma verbal conjugada, por ende, esto se llama sujeto y esto se llama predicado. Pero me van a decir, profesor, pero es una oración simple, ¿verdad? Es correcto, están en lo cierto. Pero se llama una oración copulativa porque el verbo principal de esta oración es están, que proviene del verbo estar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas oraciones que terminen en ser
estar o parecer van a ser pertenecientes al verbo copulativo. Pero, ojo, siempre tiene una característica que lo acompaña. ¿Cuál es la característica? Dice, en las costumbres están ocultos. ¿Cómo están las costumbres? Ocultos. Y este es un atributo. Atributo son aquellas características que el verbo te resalta sobre quién, el sujeto que estamos hablando. Vamos a ver ahora en nuestra respectiva lámina un poco más sobre los conceptos de las que son las oraciones copulativas para tener un mejor conocimiento. Y dice ahí, las oraciones copulativas son aquellas oraciones simples que están formadas por un verbo copulativo. ¿Se acuerdan que les decía cuáles eran esos verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Y están acompañadas por el atributo. ¿Qué era el atributo? Les decía, el atributo eran esas características propias del sujeto. Como tarea, el día de hoy, van a identificar cuál de las dos oraciones que están en pantalla es una oración copulativa. Acuérdense, ¿verdad? ¿Cuál de las dos oraciones que están en pantalla es una oración copulativa? Se las leeré. El profesor está concentrado en la clase. El año pasado hizo frío en el invierno. El profesor está concentrado en la clase y el año pasado hizo frío en el invierno. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima cápsula educativa.